Vamos hasta las redes sociales, buscamos algunas opiniones que han trascendido en Twitter. Dice Perdomo Osorio, diferencia entre, de extranjero un PCR y cubanos 2 no fue contestada. Por favor, doctor Carmelo, ¿por qué a las personas, y no voy a dejarlo solo en residentes, las personas que van a casas de renta y los que van a, de alguna manera, a los hoteles, por qué un PCR y por qué 2 a los que van a la comunidad? ¿Cuál es la diferencia y por qué? A ver, mira, Lázaro, como te decía, los protocolos están diseñados para abarcar todos los diferentes escenarios que se han previsto en el país. En el caso del viajero, que está implementado la toma de PCR en la frontera y después al quinto día de su arribo al país, en el caso de los turistas internacionales que van a hoteles y casas de renta, solo se les hace un PCR una única vez. Este PCR, el primero cuando arriban al país. No es que existe una diferencia, es que es otro escenario. En el caso de los hoteles, todos nuestros hoteles en el país están cubiertos hoy por equipos básicos de salud. Por supuesto, fueron reforzados con médicos, enfermeras, especialistas técnicos y especialistas en higiene y epidemiología, que son los encargados de dar un seguimiento al cumplimiento de las medidas que se han implementado por el país en estas instalaciones turísticas y dan seguridad y garantía del cumplimiento de los protocolos que están establecidos para esta nueva normalidad en este nuevo contexto epidemiológico nacional e internacional. También se ha reforzado con instalaciones para la atención directa al turista, o sea, en los polos turísticos fundamentales, en caso de que haya que aplicar los protocolos al aparecer un caso positivo. En el caso de las casas de renta igual, las casas de renta tienen un seguimiento y un control diferenciado a nivel del país. Constituyen prácticamente un centro de trabajo. El turista se mueve mucho en el país. No es que existe una diferencia en que vaya a una casa de renta, sino por el periodo y porque el contacto con la comunidad en sí es menor, en el caso del turista internacional. No obstante eso, fíjate, se analiza todos los días, se ve este escenario. Hoy las casas de renta no han sido el problema, ni los viajeros que han ido a casas de renta han sido el problema de lo que está sucediendo en el panorama epidemiológico nacional. O sea, está vinculado al viajero que está introducido en la comunidad, que está dentro de la comunidad, que está en contacto con sus familiares, sus amigos. No es una medida absoluta, sino una medida que se analiza todos los días, se vigila todos los días, y si en algún momento hay que tomar por parte del Ministerio de Elección del país otro tipo de medidas u otro tipo de protocolos, se irán ajustando en función de lo que está ocurriendo en la realidad. Pero hoy las casas de renta no ha sido el problema fundamental. Ahora, si un viajero da positivo, doctor Carmelo, en su primer PCR o en el segundo, ¿qué sucede? ¿Va ingresado o si tiene un pasaje, digamos que se va en un tiempo corto? ¿Cuál es el proceder con ese viajero? Mira, en el caso de los viajeros que dan positivo, se le aplican los protocolos que están establecidos en el lugar donde esté. O sea, que están establecidos por el Ministerio de Salud Pública para la atención de ese viajero. Todos los viajeros positivos van ingresados a instituciones de salud. Todos. No, ninguno se queda en la comunidad. Como te explicaba, se le aplican los protocolos de aislamiento, de tratamiento, de estudios y de tratamiento para cada caso. En el caso de los turistas, igual, han diseñado el protocolo y se le da la atención médica que requiera la persona en ese momento. Ahora, doctor, se nos quedaba una pregunta del segmento anterior. Nos escribió una televidente y decía, bueno, este ciudadano que entra al país por La Habana, luego va al oriente, hay un seguimiento, ¿cómo se controla eso? Si no van a residir en la ciudad donde está ubicada el aeropuerto por donde entró al país. Fíjate, cuando los viajeros internacionales arriban a Cuba, deben llenar o deben entregar, porque se le entrega a bordo de la aeronave de la travesía o una vez que aterrizan en el país, la declaración de sanidad del viajero, que a la vez constituye una declaración jurada de salud. Y nosotros le pedimos a la población, a los viajeros, que hagan el llenado completo y ajustado a la realidad. Y una de las cuestiones más importantes que hay aquí es que se le pide la dirección donde va a residir en Cuba, o sea, el periodo que esté o donde es su verdadera residencia. Pero tiene que ser esa dirección para que pueda ser localizado, para que pueda ser controlado por las autoridades de salud, una vez que ya están dentro de la comunidad. Hoy, la diferencia en etapas anteriores, porque este es un modelo que se implementó desde hace varios años, es que la llenan todos, tanto extranjeros como cubanos. Y tienen que declarar la dirección hacia donde van en Cuba, para hasta allí hacer llegar los resultados de las pruebas, hasta allí hacer llegar las medidas y las acciones de vigilancia epidemiológica. Por eso es que es importante que la persona conscientemente ponga en esa declaración de sanidad la dirección hacia dónde va. Y todos conocemos que al constituir una declaración jurada
y un modelo oficial del Ministerio de Salud Pública, cualquier dato que tergiverse la realidad, a usted lo hace como un violador, o sea, está violando la legislación vigente en el país. Vamos a seguir en Twitter, buscamos otras opiniones de lo que está ahora mismo diciéndose en redes sociales, otras personas que se comunican con nosotros, si es posible. Joel Ledo así lo facilita, dice IBET 2019, los protocolos establecidos a nivel de país como idea concebida es perfecta, pero ¿esto se cumple? Se pregunta. Y hablo de cumplimiento no solo por parte del viajero y las familias de este, sino de las autoridades competentes que tienen la obligación de ejecutar estas medidas. Vamos entonces a abundar en el tema del médico y la enfermera de la familia que tienen allí en la comunidad, doctor, a ese viajero. ¿Cuál es el seguimiento? Los médicos dicen, bueno, ahora tenemos una carga más de trabajo, ¿cómo llevar esto? Vamos a explicar un poco cómo es ese proceder allí en la comunidad. Estoy pensando en las personas que van a casas de amigos, de familiares. Mira, es cierto que el médico y la enfermera de la familia tienen una gran responsabilidad dentro del actuar y dentro del seguimiento a todos los viajeros, pero además todos los programas de salud que se ejecutan a nivel de la comunidad. Es real, pero se ha tratado de ejecutar, de implementar todos estos protocolos sobre la base de acciones que ya realizaba el médico y la enfermera de la familia en la comunidad. Se ha reforzado a todos los niveles el control sanitario internacional. Fíjate, desde el nivel provincial hasta el propio policlínico hay indicaciones directas del Ministerio de Salud Pública para reforzar la estructura del control sanitario internacional. Se crearon equipos de respuesta rápida que también están encargados de dar un seguimiento al viajero en la comunidad y respaldar así el trabajo del médico y la enfermera de la familia. Se ha estructurado mejor, fíjate, las acciones para dar cumplimiento al seguimiento del viajero, no solamente el médico y la enfermera de la familia, sino por parte del policlínico, las estructuras de dirección, las estructuras de estos equipos básicos de salud que te explicaba. Se reforzó el trabajo del inspector sanitario estatal, ya no solamente al viajero lo visita el médico y la enfermera de la familia, sino tiene que visitarlo un inspector sanitario estatal que lo alerta, lo impone de cuáles son las obligaciones que como viajero tiene dentro de la comunidad, para con su familia y para con la comunidad, además de la advertencia que se le hace, puesto que hoy se trabaja en el reforzamiento de la legislación vigente para dar salida a todos los escenarios que se puedan producir en la comunidad en torno a los viajeros y así tratar de prevenir y controlar el efecto que ha causado en Cuba en la pandemia, o sea, con la epidemia de COVID-19, la inyección de viajeros al país. Vamos a revisar dos últimos Twitter que recibimos también a través de redes sociales y le dejo pensando en un interrogante, doctor. ¿Por qué no aislarlos? Se preguntan algunos televidentes, llevarlos a centros de aislamiento como se hacía antes. Lo dejo pensando en eso, antes revisamos estas opiniones. Dice Ronmi, ¿pueden explicar cómo es el protocolo cuando se va a viajar fuera de Cuba? Esto es importante también, porque las personas se preguntan si es obligatorio hacerse el PCR. ¿Dónde, doctor? Brevemente vamos a responderlo. Yo quiero viajar, voy a un país determinado, ¿qué debo hacer antes? Fíjate, lo primero que una persona debe estar clara es su estado de salud. Nadie debe viajar enfermo. Además que todas las aerolíneas, los transportistas aéreos velan mucho por esto. Y nosotros tenemos protocolos que implementamos desde el propio aeropuerto. Hoy se hace toma de temperatura en salida, se hace vigilancia al viajero epidemiológica por observación en los aeropuertos. Ahora, un viajero que vaya hacia determinado país, desde Cuba hacia determinado país, tiene que estar pendiente de qué exige ese país para su ingreso en el mismo. Hay países que exigen pruebas de PCR con cierta y determinada antelación. Hay países que lo piden 48 horas antes de viajar, hay países que lo piden 72 y hay países que lo piden hasta 7 días antes de viajar. En la página web del Ministerio de Salud Pública y en otros sitios web internacionales está la lista de países que hoy exigen no solamente PCR, sino que también tienen medidas de cuarentena o medidas en frontera. Se actualiza con cierta periodicidad este estado, pero bueno, está la lista de países por regiones del mundo donde el viajero se puede informar. La página web del Ministerio de Salud Pública y la página de Vigilancia en Salud tienen esta lista de países donde el viajero se puede informar. Fíjate, es obligatorio hacerse un PCR en salida para aquellas personas que van a un país que exige como requisito de entrada la realización de un PCR. Brevemente, ¿dónde se lo hacen, doctor, si ese país al que vamos a viajar lo exige? Fíjate, todos los viajeros cubanos que vayan a salir al exterior, todas las instituciones, todas las provincias del país tienen instituciones determinadas para la realización de la toma de muestra. En el caso de La Habana, hay varios policlínicos por regiones de la ciudad
determinado y el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Pero en el caso del resto de las provincias, cada una tiene una institución determinada o varias instituciones. ¿Dónde encontrar esa información? En las direcciones provinciales de salud, en las direcciones municipales de salud. Dirigirse y preguntar y se le esclarece al momento a los viajeros en cada territorio del país. Brevemente, ¿por qué no aislarlos, doctor, y permitir entonces que vayan a las casas de renta, a los hoteles y a la comunidad? ¿A qué responde esta decisión? Mira, eso responde a que cuando comenzó la pandemia, el mundo entero se limitó a los viajes internacionales. Por lo tanto, el número de viajeros disminuyó al mínimo a nivel internacional y por supuesto Cuba no escapó de esto. Nosotros tuvimos un largo periodo de casi 8 meses en que prácticamente no había vuelos internacionales, no llegaban viajeros al país, era un número mínimo y sí era una medida óptima y una medida muy eficiente aislar a todo el que arribaba con las características determinadas con el objetivo que viniera. Pero ya en estos momentos no cumple un objetivo, porque es muy alto el número de viajeros, es altamente costoso toda la medida que haya que tomar en torno a un aislamiento. Y como bien se ha planificado el país, en el contexto de la nueva normalidad se han diseñado todos los posibles escenarios y protocolos de actuación que le den respuesta a esta situación. Muchísimas gracias, doctor Carmelo, por haber estado con nosotros esta mañana. Este tema no concluye, hay otras interrogantes. Nosotros seguimos recibiendo inquietudes, también recomendaciones, preocupaciones de las personas que se comunican con el tema de la semana. El viernes, usted recuerde, nosotros volvemos con la segunda edición de este asunto para que usted entonces pues exponga y haya respuesta a esas interrogantes o preocupaciones que puedan tener a partir del control sanitario internacional. Me queda una opinión en Twitter, nos dicen, para compartir con ustedes, es Yandro, dice, ¿qué pasa con el taxista que lleva a los cubanos que vienen del exterior hasta la casa donde se van a quedar? Bueno, lo vamos a responder, Yandro, el próximo viernes. De alguna manera pensemos en que debe cumplir los mismos protocolos de aislamiento que las demás personas, al menos en ese momento del viaje. De igual manera lo responderemos en nuestra emisión del próximo viernes para que quede esclarecido todo este asunto a partir de la preocupación lógica que siempre genera pues el contacto con alguna persona que procedente del exterior pueda tener alguna, digamos, estar incubando la COVID-19 o estar en un estado de desarrollo ya de la enfermedad. Son las 8:49 minutos en lo que nos ponemos listos para el segundo momento cultural. Les comento que en nuestro portal, en Twitter, también en Facebook y en la página web de Canal Caribe, nosotros colocamos en streaming toda la transmisión del tema de la semana. Le invito a que usted nos busque a través de www.canalcaribe.cu y en Facebook nos busque como Canal Caribe Cuba. Ahora sí, son las 8:49 minutos, buscamos más informaciones del ámbito cultural. Sigue con nosotros Dayana Natasha Romero. Buenos días, bienvenida, Dayana.